En este vídeo vamos a conocer la manera de introducir los recursos dentro del programa a través de la denominada hoja de recursos. Cuando en un proyecto deseamos realizar un control de los recursos que implicaremos en cada una de las tareas de nuestro proyecto y posteriormente incluso las valoraciones económicas en cuanto a costos que el uso de esos recursos tienen en nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es introducir los recursos en la llamada hoja de recursos. Desde la ficha vista tenemos acceso a la hoja de recursos y también sabemos que desde la barra de estado tenemos acceso directo a la gran hoja de recursos, en donde iremos introduciendo secuencialmente los recursos que van a intervenir en nuestro proyecto. Las fases troncales bajo las cuales deberíamos trabajar sería primero introducir las tareas en nuestro proyecto, vincularlas adecuadamente, introducir las informaciones y parámetros pertinentes en cada una de ellas, y a continuación definir una lista, borrador con los recursos que inicialmente pensamos que vamos a necesitar en nuestro proyecto. Un buen entorno para trabajar con esto sería la hoja de cálculo Excel, porque la estructura de celdas y de tabla se va a adecuar bastante a la que mantiene la hoja de recursos en el propio programa Project. Si introducimos las tareas que conforman nuestro proyecto, que bien podrían haber sido pegadas aquí desde la hoja de entrada de nuestro programa Project, deberemos, por ejemplo, en columnas separadas, separar cuáles van a ser recursos de trabajo, personas y equipamiento y cuáles van a ser recursos materiales. Podríamos dedicar otra columna para la definición de recursos de costo. A continuación, y ya ciñéndonos un poquito más a la forma de trabajar de Project, tarea a tarea podíamos ir censando cuáles son los recursos de tipo trabajo, de tipo material, que vamos a inicialmente y bajo nuestro criterio asociar a cada tarea. Por ejemplo, la tarea de tabicaciones y repartos va a necesitar la cuadrilla de albañiles Juan Soto con la participación de 2 albañiles. Deberemos introducirlos en la hoja de recursos con un 200% de capacidad máxima. Y por otro lado, 450 metros, perdón, en este caso unidades de ladrillos, si es que el recurso ladrillos lo censamos en la hoja de recursos con la unidad de eso, unidades, 450 unidades. Sin embargo, por ejemplo, la tarea alicatados de aseo, la cuadrilla albañiles Juan Soto con sus 2 albañiles y 4. No son 4 baldosas. Deberemos introducir como unidad de este recurso material metros cuadrados para querer significar que 4 son 4 metros cuadrados de baldosa o 12 metros cuadrados de azulejo. En este caso tendríamos los recursos y ya de una manera más ceñida a la estructura de la hoja de recursos de Project, aquí en otra hoja de Excel tendríamos los nombres de los recursos, los tipos, si son de trabajo, ya sean de tipo humano o de tipo equipamiento, como el compresor de pintura, o recursos de tipo material. Vamos a pasar a la hoja de recursos de Project para conocer todos los campos que la conforman, así como para qué sirve cada uno de ellos. Cuando nos encontramos en la hoja de recursos, todos estos son los datos que deberíamos introducir para cada uno de los recursos en nuestro proyecto. Nombre de recurso nos permitirá introducir el nombre propio que va a tener ese recurso. Baldosas, azulejos, grifo, marca tal, modelo cual. En el caso de los recursos humanos, por ejemplo, nombres propios, Luis Gil, como por ejemplo el nombre del gremio al que pertenece, encofrador, el nombre del gremio al que pertenece el grupo de recursos que vamos a censar ahora, encofradores, por ejemplo. En el campo tipo deberemos introducir el tipo de recurso, ya sea de tipo trabajo, de tipo material o de tipo costo. Por ejemplo, el nombre de un recurso de prueba, como por ejemplo Luis Gil, lo deberemos censar como de tipo trabajo. Observar también que al introducir los datos en esta tabla aparecen con una fuente pequeña. Por eso
lo que podemos hacer es seleccionar desde la esquina todas las celdas de la hoja de recursos y desde, por ejemplo, la ficha tarea, subir el tamaño de la fuente a tamaño 11. En este caso, Luis Gil lo vamos definiendo como un recurso de tipo trabajo. Este campo, etiqueta de material, no tiene sentido, vamos a teclear, cuando el recurso es de tipo trabajo, sí cuando el recurso es de tipo material. Por ejemplo, vamos a especificar baldosas como recurso de tipo material y vamos a establecer como etiqueta la etiqueta que cada unidad de este recurso va a ser representada. Por ejemplo, en el caso de las baldosas serían metros cuadrados. En el caso de un aceite utilizado en la lubricación de ciertos elementos de nuestro proyecto sería expresado en litros, metros cúbicos, unidades, solamente para los recursos de tipo material. Las baldosas sería, por ejemplo, metros cuadrados, M, y el 2, para directamente introducirlo como superíndice, lo vamos a hacer manteniendo pulsada la tecla Alt y en el teclado numérico de la derecha del teclado el código ASCII de este carácter, que es el 253, soltamos y aparecen los metros cuadrados. Vamos a volver a subir el tamaño de la fuente, está en 11. El siguiente campo, por ejemplo, iniciales, lo vamos a utilizar para definir un nombre corto, una nomenclatura corta. Por ejemplo, en el caso de las iniciales de Luis, vamos a poner, por ejemplo, Louis. En el caso de las baldosas, por ejemplo, vamos a poner Ali, las iniciales de alicatados, o quizás Val, de baldosas. Si no deseamos asociar ninguna inicial, este campo lo dejaríamos en blanco. Grupo nos va a permitir agrupar por nombres ciertos recursos por afinidad. Por ejemplo, los recursos propios de la empresa, lo que van a ser gremios, lo que va a representar a nivel de materiales los áridos, maderas, alicatados, por ejemplo, recursos propios. En el caso de baldosas vamos a crearnos el grupo alicatados y de esta manera vamos a, por ejemplo, desde la ficha vista, filtrar los recursos, estamos en la hoja de recursos, no solamente por aquellas características que tengamos en el desplegable, los que sean materiales, los que sean de trabajo, sino por más filtros, por ejemplo, por los que sean de un determinado grupo. Al pulsar aplicar, filtraríamos solamente los que fueran de tipo alicatados, por ejemplo, y automáticamente la hoja de recursos se vería visualmente mermada, filtrada a solamente los recursos pertenecientes a este grupo. La capacidad máxima es un dato muy importante. Es la cantidad máxima para los recursos de tipo trabajo de disponibilidad de este recurso en las tareas de este proyecto. Una capacidad máxima del 100% representará que de este recurso tendremos disponibilidad plena a lo largo de todas las horas en las que se extienda la jornada laboral. 8 horas diarias, Luis Gil va a estar disponible en nuestro proyecto. Si especificamos 50%, solamente estaría disponible 4 horas y de asignarle más horas de trabajo aparecería el recurso como sobreasignado. Una capacidad máxima del 200% significará que de este recurso tenemos 2 unidades. Por ejemplo, de los alicatadores, 200% significará que tenemos 2 alicatadores involucrados en las tareas de este proyecto. En cuanto a valoraciones económicas, la tasa sirve para representar el importe por hora, por día, por mes, la valoración económica que asignamos a este recurso. De este modo, costes asignados a recursos, recursos asignados a tareas, nos permitirá llevar un control de valoraciones económicas, presupuestario, económico, de las tareas de nuestro proyecto. Por ejemplo, Luis Gil cobra a 25 euros barra H, 25 euros la hora. En el caso de las baldosas, cada unidad de la etiqueta que especifiquemos, es decir, cada metro cuadrado de baldosas, es a 15 euros el metro cuadrado. La unidad monetaria con la que se trabaja podemos configurarla desde archivo, opciones y desde la ficha mostrar
Especificaríamos si trabajamos en euros, en pesos, en dólares, con cuántos decimales, el país cuya moneda deseamos utilizar y si aparece el símbolo monetario por la izquierda, como en el caso de Estados Unidos, por la derecha de la magnitud monetaria correspondiente. En el caso de que quisiéramos contemplar solo para los recursos de trabajo, no para los de tipo material, un importe hora extra, lo especificaríamos en el campo tasas hora extra. También hay ciertos recursos que solamente por utilizarlos directamente conllevan un costo. Por ejemplo, en el caso de un camión para transporte de las mercancías involucradas en este proyecto, por utilizar ese camión tenemos un importe de 300 euros, más luego a tantos euros la hora y a tantos euros la hora extra. Recordemos que un camión es equipamiento y por lo tanto es un recurso de tipo trabajo. La acumulación de la valoración económica o el importe de este recurso en las tareas del proyecto significa que si una tarea, por ejemplo, de 5 días de duración con un coste de 25 euros diarios nos aporta un coste de 125 euros si especificamos prorrateo en el caso de visualizar una tabla que representa día a día los costes de estas tareas, aparecerían 25, 25, 25, 25, así día a día, mientras que si especificamos que el método de acumulación es al comienzo, los 125 euros se imputarían en el primer día de desarrollo de esta tarea y si especificamos al final, los 125 euros aparecerían en el último de los 5 días sobre los que se extiende esta tarea. También indicar que podemos asociar diferentes calendarios a los recursos de los proyectos, porque algunos recursos, especialistas por ejemplo, podrían trabajar en diferentes franjas horarias a las habituales para este proyecto. Indicar también que solo con censar un recurso de trabajo en el proyecto aparece en el panel de definición de calendarios un calendario ya con el nombre de este recurso. Calendario Luis Gil, calendario de la grúa, calendario de albañiles, por ejemplo. Estudiaremos los calendarios de los recursos en otro apartado de este mismo capítulo. También, en el caso de trabajar con recursos de tipo material, podríamos introducir su código, el código de artículo con el que se trabaja, y también podremos introducir más columnas para plasmar campos con datos de texto. Por ejemplo, tenemos desde texto 1 hasta texto 30 campos de naturaleza textual que podríamos utilizar para, botón derecho, configuración del campo, por ejemplo, introducir de los recursos de tipo humano y equipamiento la dirección de email, correo@gilgambarte.es, aceptar. Vamos a introducir, perdón, en este caso el título de este campo va a ser dirección de correo, aceptar, y aparecería un campo nuevo agregado a la tabla, a la hoja de recursos que inicialmente no teníamos disponible. También podríamos agregar columnas con campos de tipo o de naturaleza numérica, disponiendo de hasta 20 campos de naturaleza numérica. Por ejemplo, para introducir otros datos tales como largo, ancho, medidas u otras informaciones interesantes. En suma, es la hoja de recursos desde donde nosotros vamos a llevar un censo de nuestros recursos. Vamos a borrar estos dos recursos de prueba y volviendo directamente a Excel vamos a seleccionar nombre, tipo, etiqueta, iniciales, grupo y capacidades máximas, control C, copiar, de los recursos que habíamos previamente censado en esa hoja de Excel. Con control V todo queda perfectamente acoplado y observamos que los diferentes datos quedan en los diferentes campos de la hoja de recursos. Por ejemplo, albañiles Juan Soto, 200% de capacidad máxima significará que tenemos 2 albañiles a jornada completa disponibles para llevar a cabo las tareas de nuestro proyecto.